¿Sabías que las estafas de mecánicos le cuestan a los dueños de autos en promedio $832? Y ojo, porque esa cifra suele ser todavía más alta para los adultos mayores. Muchos talleres sin escrúpulos ven en ellos un blanco fácil, tienen ahorros, confían en la palabra del mecánico y no siempre están al tanto de la tecnología de los autos modernos. Y si lo piensas, ¿cuántas veces no has escuchado de un familiar o un amigo al que le cambiaron piezas que ni estaban dañadas? ¿O le cobraron de más por un servicio que ni siquiera necesitaba? Eso pasa todos los días, aquí en México y en toda Latinoamérica. Por eso, hoy en Autos Tips, vamos a descubrir las 17 estafas más comunes de los talleres mecánicos, arrancando con las menos costosas y subiendo hasta la más descarada de todas. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí aprenderás cómo cuidar tu carro, tu dinero y evitar caer en estas trampas. Ahora sí, empezamos. Estafa número 17. El cambio de aceite cada 3.000 millas. Esta es una de las estafas más comunes y fáciles de aplicar a las personas mayores, porque suena lógica. Hace poco más de una década, casi todos los mecánicos la recomendaban. Pero hoy en día, con los aceites sintéticos y los motores modernos, la mayoría de los autos solo necesita un cambio cada 5.000 a 7.500 millas. El truco está en que cada cambio de aceite puede costar alrededor de $100, es decir, unos 1,700 pesos mexicanos. Imagínate cuánto dinero extra pueden sacarte si caes en esta trampa varias veces al año. La forma más sencilla de evitar esta estafa es revisar el manual de tu auto. Sí, puedes esperar a que se prenda la luz de cambio de aceite en tu tablero, pero esa señal no siempre es confiable. Tu manual es quien realmente te dice con qué frecuencia debes hacer el cambio y cómo identificar el momento correcto. Así que, si tu motor anda funcionando bien y el aceite todavía se ve limpio, no dejes que el mecánico te convenza de gastar dinero de más. Estafa número 16. Vender líquidos a precios excesivos. Esta es una de las más comunes en talleres con mecánicos poco éticos. Siempre intentan venderte lavados y cambios de líquidos a precios inflados. Y ojo, incluso si solo haces los cambios que recomienda tu manual, aún pueden estafarte. Por ejemplo, un mecánico puede convencerte de pagar por aceite sintético en lugar de aceite convencional. El problema es que ese aceite sintético premium puede costar hasta $90 extra, es decir, alrededor de 1,550 pesos mexicanos más que el convencional. La diferencia de precio en el líquido de frenos puede ser de hasta $45, unos 780 pesos mexicanos. Pero lo peor de todo son los líquidos de transmisión, ahí podrías terminar gastando $390 adicionales, y eso es antes de que el taller agregue su jugoso margen del 50%. La mejor manera de evitar esta estafa es muy simple, sigue usando siempre los líquidos que recomienda el manual de tu auto. Y si de verdad quieres probar un producto premium, cómpralo tú mismo. Créeme, así te ahorras un dineral y no dejas que el mecánico haga negocio a tu costa. Estafa número 15. Un neumático nuevo para una ponchadura reparable. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, cada año ocurren más de 33,000 accidentes relacionados con neumáticos. Y claro, esta estadística se convierte en la excusa perfecta para que muchos talleres apliquen una de sus estafas favoritas, venderte un neumático nuevo cuando en realidad la ponchadura puede repararse. Reparar un pinchazo cuesta entre $20 y $50 y en algunos casos hasta puedes hacerlo en casa. Pero un neumático nuevo ya sube a un promedio de $100 a $300 y si hablamos de neumáticos de alto rendimiento, el precio puede llegar a $1,000. Y eso sin contar el 35% de margen que muchos talleres suman por servicio. Ahora imagina esto, si el mecánico convence a una persona mayor de cambiar los 4 neumáticos, estamos hablando de una estafa de hasta $1,400, es decir, más de 24,000 pesos mexicanos tirados a la basura. Para evitar caer en esta trampa, lo mejor es pedir siempre una segunda opinión. Como regla básica, si el corte o pinchazo está dentro de la banda de rodadura y el neumático tiene menos del 30% de desgaste, puede repararse sin problema. Pero si el daño está en el costado o en el hombro del neumático, ahí sí no hay de otra, toca reemplazarlo. Y si necesitas comprar uno nuevo, no te vayas con el primero que te ofrezca el taller. Puedes ahorrar mucho dinero comprando en línea, en tiendas como Mercado Libre o incluso en Amazon. Estafa número 14. Venta de repuestos a precios excesivos. ¿Sabías que muchos talleres mecánicos obtienen hasta un 35% de sus ingresos del costo de los repuestos y materiales que te venden?
En comparación, la mano de obra solo representa entre un 16 y un 30%. Por eso, los mecánicos están tan interesados en convencerte de comprar piezas nuevas, incluso cuando no siempre son necesarias. De hecho, según una encuesta de American Trucks, al 35% de los conductores les han vendido repuestos a precios inflados. Y el costo promedio de esta estafa ronda los $1,005, lo que equivale a más de 17,000 pesos mexicanos. Para los adultos mayores que conducen autos de lujo, la cifra puede dispararse todavía más. La mejor forma de evitar esta estafa es pedir siempre un presupuesto por escrito que incluya tanto el costo de los repuestos como el de la mano de obra. Después, investiga por tu cuenta, compara precios en línea o llama directamente a los concesionarios. Y si tienes experiencia en reparaciones, comprar los repuestos tú mismo puede ahorrarte una buena lana. Estafa número 13. Uso de jerga complicada. Esta popular táctica de venta puede costar cientos o incluso miles de dólares a los conductores que no entienden aspectos técnicos. Según un estudio de la Asociación Americana del Automóvil, el 75% de los conductores se sintieron presionados a realizar una reparación que no entendían debido al lenguaje confuso. Por ejemplo, usar términos como limpieza del colector superior puede causar confusión. Si las personas mayores aceptan esto sin entenderlo, les puede costar hasta $900. Los mecánicos suelen detectar cuando una persona mayor no entiende los términos técnicos. Además, más del 20% de las personas mayores de 60 años padecen algún tipo de afección mental o neurológica, lo que facilita la autorización de reparaciones innecesarias. La mejor manera de evitar esta estafa es que el mecánico proporcione un presupuesto y una explicación por escrito. Si se niega a usar palabras sencillas, busca una segunda opinión. Estafa número 12. No pedir presupuesto por adelantado. Muchas personas mayores vienen de una época de acuerdos verbales y tratos de mano, e incluso algunas no tienen correo electrónico para recibir presupuestos. Esto hace que no lo soliciten por adelantado y terminen pagando facturas exorbitantes. Según Consumer Reports, las facturas sin presupuestos pueden ser hasta un 50% más altas. En promedio, los conductores pagan entre $400 y $1,000 adicionales por reparación. Si ya fuiste víctima de esto, es importante que sepas qué dice la ley. Por ejemplo, en Michigan los talleres de automóviles están obligados a dar un presupuesto por escrito, incluso si no lo solicitas. De lo contrario, tienes derecho a detener el trabajo y que te devuelvan tu automóvil. Estafa número 11. No devolver las piezas reemplazadas. Esta es una de las más comunes y peligrosas. El taller reemplaza una pieza que todavía funciona y no quiere que te des cuenta, o peor aún, nunca la reemplazaron. Cuando cambian una pieza en buen estado, algunos mecánicos poco éticos intentan revenderla a otro cliente como si fuera nueva o seminueva. Y créeme, esto puede ser muy rentable para ellos. Imagina pagar entre $4,000 y $6,000, es decir, entre $70,000 y $105,000 pesos mexicanos, por una transmisión automática que realmente no necesitabas. Después, el mecánico revende tu transmisión funcional por $1,500, unos $26,000 pesos mexicanos. Para evitar caer en esta estafa, siempre pide que te entreguen por escrito las piezas reemplazadas como parte de la garantía. Además, toma fotos de tus piezas viejas antes de autorizar la reparación. Así tendrás pruebas en caso de algún engaño. Y quédate atento, porque este consejo será clave para la próxima estafa que golpea especialmente a las personas mayores. Estafa número 10. Vender reparaciones innecesarias. La venta de reparaciones innecesarias es común en todos los sectores, por lo que es la estafa mecánica más frecuente. Aproximadamente el 50% de los conductores se convencen de hacer una reparación que no será necesaria en los próximos 6 meses o incluso años. Los conductores que caen en esta táctica suelen perder un promedio de $975. Por ejemplo, un mecánico podría recomendar un cambio de aceite de transmisión cada 10,000 millas. En un auto normal, esto cuesta aproximadamente $250, pero en algunos BMW puede costar hasta $1,600, es decir, cerca de 28,000 pesos mexicanos, incluyendo el reemplazo del filtro y el plan de transmisión. El reemplazo prematuro de las pastillas de freno es otra estafa común, que puede costar hasta $300 por eje. Una de las mejores maneras de evitar esta estafa es hablar con familiares o amigos que tengan una marca y modelo similar. Estafa número 9. La excusa de me malinterpretaste.
Algunos mecánicos no se avergüenzan de jugar la carta de la edad con las personas mayores. Esto les permite añadir reparaciones costosas, modificar el presupuesto final o básicamente inventar lo que se les ocurra. En un caso extremo, una persona mayor pagó $3,000, más de 51,000 pesos mexicanos, por una reparación, pero ni siquiera recuperó el auto. Los mecánicos luego alegaron que habían cumplido con su obligación verbal, ya que no había un acuerdo escrito. Por eso es imperativo que todos los conductores, y en especial las personas mayores, soliciten siempre un presupuesto por escrito. Estafa número 8. Tiempos de mano de obra inflados. Según la asociación American Trucks, el 35% de los conductores perdió un promedio de $1,005 por esta estafa. Sin embargo, la cifra real suele ser mucho mayor. Un ejemplo común es que los talleres coticen 4 horas por un trabajo que en realidad saben que solo tomará 2 horas. A menos que seas experto en autos, es casi imposible darte cuenta de que te están cobrando de más. Otra táctica es agregar horas extra a la factura final bajo la excusa de que descubrieron nuevos problemas. No es raro encontrar también reparaciones adicionales que jamás autorizaste. Estafa número 7. El cebo y el cambio. Cada año, aproximadamente 35 millones de conductores caen en esta estafa, y por eso los mecánicos sin escrúpulos la siguen usando. La táctica es sencilla: un taller anuncia una oferta increíble, pero al final terminas pagando mucho más de lo que esperabas. En promedio, los conductores pierden $1,138, es decir, más de 19,500 pesos mexicanos, con este truco. Todo empieza con algo aparentemente inofensivo: el mecánico te atrae al taller con un cambio de aceite barato, un diagnóstico gratuito o incluso una reparación de bajo costo. Pero una vez que tu auto está dentro, descubren otros problemas que supuestamente necesitan atención inmediata. De pronto, la factura se dispara y lo que parecía una ganga termina siendo una pesadilla. La mejor forma de evitar caer en esta trampa es tener tu propia herramienta de diagnóstico. Hoy en día puedes conseguir un buen escáner OBD2 por menos de $50. Estafa número 6. Diagnósticos erróneos de problemas. ¿Sabías que la famosa luz de check engine o verificación del motor solo indica un problema grave en alrededor del 10% de los casos? Y algunos estudios dicen que podría ser tan baja como el 1%. Sin embargo, nada pone tan nervioso a un conductor como ver esa luz ámbar encendida en el tablero, y los mecánicos lo saben muy bien. Por eso, un diagnóstico malintencionado puede sacarte en promedio $1,167, es decir, más de 20,000 pesos mexicanos. Los códigos de motor casi siempre tienen varias causas posibles, pero un taller deshonesto buscará la reparación más cara. Por ejemplo, el código P0171 significa que el motor está trabajando con una mezcla demasiado pobre, demasiado aire y poco combustible. La solución muchas veces es tan simple como limpiar el sensor MAF, algo rápido y económico. Pero un mecánico sin ética podría recomendarte cambiar todos los sensores de oxígeno o incluso reemplazar el módulo de control del motor, el famoso SM. Eso te costaría entre $600 y $1,500. La forma más sencilla de evitar caer en esta estafa es invertir en tu propia herramienta de diagnóstico. Un buen escáner OBD2 puede ahorrarte miles, y además te dará la tranquilidad de saber exactamente qué pasa con tu auto antes de aceptar una reparación. Estafa número 5. Reparaciones fantasma. Esta es, sin duda, una de las estafas más descaradas de la era moderna. El truco es simple: el taller te cobra cientos de dólares por una reparación que jamás realizaron, porque tu coche estaba en perfecto estado desde el inicio. Los conductores con poca experiencia terminan perdiendo en promedio $1,264 al año, lo que equivale a casi 22,000 pesos mexicanos. ¿Cómo lo hacen? Fácil: el mecánico te enseña piezas viejas, oxidadas o llenas de grasa y asegura que pertenecen a tu vehículo, cuando en realidad no es así. Las versiones más comunes de esta estafa son cambios de filtros de aire o de cabina. Reparaciones que deberían costar apenas unos cientos de dólares, pero que se inflan con facilidad. Y en casos más sofisticados, llegan a cobrarte un reemplazo completo de la ECU o computadora del auto, cuando lo único que necesitabas era un simple reinicio. Ese fraude puede subir hasta los $3,000, es decir, más de 50,000 pesos mexicanos. ¿La mejor defensa contra estas reparaciones fantasma? Documentar todo. Pide siempre tus piezas viejas de vuelta, toma fotos antes y después, y mantente atento a los consejos adicionales que compartiremos al final de este video.
Estafa número 4. Sustitución de piezas. Otra variante de las reparaciones fantasma es esta: en lugar de instalar la pieza nueva por la que pagaste, el mecánico coloca una versión más barata o incluso una pieza usada. Este fraude es todavía más peligroso porque es muy difícil de detectar. No basta con revisar el auto a simple vista, en muchos casos tendrías que abrir el motor para confirmarlo. Y esa dificultad tiene un precio. Aproximadamente 30 millones de propietarios de automóviles caen en esta trampa cada año, perdiendo un promedio de $1,295, es decir, alrededor de 23,000 pesos mexicanos. Imagina pagar por una bomba de combustible original y recibir una de segunda mano, o invertir en un alternador nuevo y que te instalen uno reconstruido. El taller se queda con la diferencia y tú terminas con una pieza que fallará mucho antes de lo esperado. La única manera de reducir el riesgo es comprar la pieza tú mismo y estar presente cuando la instalen. Sin embargo, esto puede ser muy estresante para las personas mayores, quienes muchas veces confían en la palabra del mecánico. Por eso, la mejor protección es encontrar un taller de confianza, con reputación comprobada y clientes que lo respalden. Estafa número 3. Pago solo en efectivo. No existe ninguna razón legítima para que un taller mecánico insista en recibir únicamente dinero en efectivo. Cuando lo hacen, casi siempre es para evadir impuestos o para aprovecharse de los conductores, en especial de las personas mayores. El problema es que, al no dejar constancia documental de la transacción, corres el riesgo de pagar 2 veces por la misma reparación. Imagina que pagas por un cambio de radiador y luego el mecánico niega haber recibido ese dinero. Eso puede traducirse en pérdidas de miles de dólares, por ejemplo, entre $1,200 y $2,000, que equivalen a más de 35,000 pesos mexicanos, si hablamos de una reparación como la junta de culata. Afortunadamente, en muchos estados ya existen leyes que prohíben que los talleres exijan pagos únicamente en efectivo. Pero aún así, la mejor defensa está en tus manos. Exige siempre un recibo impreso o, mejor aún, que te lo envíen por correo electrónico. Ese simple paso puede salvarte de perder miles en reparaciones que nunca existieron. Estafa número 2. Reemplazar piezas que funcionan. Una de las estafas más comunes y costosas consiste en convencerte de reemplazar piezas que todavía funcionan perfectamente. El monto promedio de esta trampa puede superar los $1,700, es decir, más de 30,000 pesos mexicanos. Lo mismo ocurre con los inyectores de combustible. Mientras que una simple limpieza cuesta alrededor de $200, un reemplazo completo puede superar los $2,500, lo que equivale a casi 45,000 pesos mexicanos. Los mecánicos poco fiables incluso pueden llegar al extremo de dañar deliberadamente piezas en buen estado para justificar el cambio. Antes, el objetivo más común era la correa del ventilador, pero hoy en día lo es el fuelle de la junta homocinética, cuya reparación puede costar unos $400. La mejor manera de evitar esta estafa es mejorar tus conocimientos automotrices. Una vez que tengas un presupuesto por escrito, investiga en línea o consulta con amigos que tengan un auto similar. Además, contar con un escáner OBD2 puede ayudarte a confirmar diagnósticos y evitar caer en reparaciones que no necesitas. Estafa número 1. Su auto es demasiado peligroso para conducir. Más de la mitad de los conductores, exactamente el 56%, que caen en estafas automotrices reconocen saber poco sobre autos. Los mecánicos deshonestos aprovechan esa falta de conocimiento para aplicar todas las trampas anteriores al mismo tiempo. El técnico puede cobrarte reparaciones innecesarias, reemplazar piezas que aún funcionan o incluso quedarse con las partes que sí cambió para revenderlas. No es raro que esta estafa le cueste a una persona mayor más de $3,000, lo que equivale a más de 50,000 pesos mexicanos. Lo más grave es que en muchos casos también eluden el presupuesto por escrito, dejando al cliente sin ninguna protección legal y sin manera de reclamar. La mejor defensa contra esta estafa, y contra todas las demás, es encontrar un mecánico de confianza. ¿Cómo hacerlo? Busca talleres con certificaciones reconocidas de la Asociación Estadounidense del Automóvil o del Instituto Nacional para la Excelencia en el Servicio Automotriz. Revisa reseñas en Google y en el sitio web del Buró de Mejores Negocios, y sobre todo, pide recomendaciones a amigos o familiares que ya hayan tenido buenas experiencias. Listo. Ya conoces las 17 estafas más comunes de los mecánicos y cómo evitarlas. Si este video te ayudó, suscríbete a Autos Tips y activa la campanita para que nunca más te agarren en curva.
Y ojo, si quieres que tu coche dure para siempre, no te pierdas nuestro video de 13 hábitos que harán que tu auto supere los 800.000 kilómetros. Haz clic y nos vemos allá.